que ellos conocieran lo que el Padre tenía preparado para ellos. Y por eso durante esos 40 días Jesús se enfocó en hablarles a ellos del reino de Dios. Alabanza. Porque nuestra mirada, aunque estemos aquí en la tierra, no debe estar puesta en las cosas de la tierra, sino que debemos de tener nuestra mirada en el reino de Dios. ¿En dónde? En el reino de Dios, aleluya. Y algo que me llama la atención es que en medio de esa práctica que Jesús tenía con sus discípulos, Él le dijo: yo voy, aleluya, a rogar el Padre para enviarle la promesa del Padre, aleluya. La promesa del Espíritu Santo, aunque fue un cumplimiento, aleluya, a través de Jesús, alabanza, era una promesa que Dios había hecho anteriormente. Bendecido sea el nombre del Señor. Alabanza, bendecido sea el nombre del Señor. Dice que no se vayan de Jerusalén hasta que esperen la promesa del Padre. Amén. Y es bueno que nosotros conozcamos esto, que la promesa del Espíritu Santo es una promesa que desde la antigüedad Dios había hecho a los profetas. Aleluya. Y dice en Joel 2:28: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios. Dice que ya esta promesa del Espíritu Santo, aleluya, del Espíritu de Dios, era una promesa que venía desde antes de Jesús venir a la tierra. Pero había una reserva, aleluya, de Dios para nosotros, porque cuando Jesús vino a la tierra y los discípulos andaban con Jesús, cuando había un ciego, aleluya, Jesús iba y oraba sobre los ciegos y eran sanados. Cuando había un paralítico, Jesús iba y oraba por el paralítico y el paralítico era sanado. Cuando había un endemoniado, dice que Jesús solamente con mirarlo los demonios huían y decía: que tienen contra mí, alabanza. Y había un respaldo de parte de Dios a través de Jesús aquí en la tierra. Alabanza. Pero hay algo que cuando Jesús ya va a ascender a los cielos, le dice a los discípulos: no se muevan de Jerusalén. Aleluya. En otra parte, en Juan dice Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y me llama tanto la atención que había una promesa reservada en los cielos para nosotros, aleluya, porque no era, aleluya, en el tiempo de Jesús, aleluya, esa promesa ya la Dios había hecho desde Joel, aleluya, desde Zacarías, alabanza, porque hubo momentos que el pueblo estaba preocupado porque había que levantar los muros de la casa de Dios y había un ejército grande que se oponía, y Jehová, alabanza, y Dios le dijo: no es con tu fuerza, no es con espada, es con mi Santo Espíritu, aleluya, que esos muros se van a caer, alabanza. Es por eso que se hace necesario anhelar el Espíritu Santo de Dios, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú no tienes que levantar la espada, tú no tienes que pelear. Hay uno que va delante de ti peleando, hay uno que va delante de ti abriendo camino, hay uno delante de ti que va derribando los muros. Aleluya, no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que los muros van a caer. Y había una promesa reservada de parte de Dios para nuestras vidas. Y Él le dijo: yo voy al Padre a rogarle, porque yo sé que hay una promesa ya, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cuando, alabanza, Dios creó el mundo, cuando fueron a crear el hombre, le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que cuando se habla de hagamos, se habla en plural, no de uno, bendecido Dios. O sea que ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y ya Jesús conocía que había una reserva de Dios para nosotros y una promesa que había que derramarse. Y por eso es que Jesús le dice: no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo de Jerusalén, porque aquí va a ser derramado
Eres Santo Rey, el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y dice que había muchas personas ahí en ese lugar reunidos, alabanza. Dice que estaban en un aposento alto y los discípulos estaban esperando esa promesa, ese recibimiento, esa reserva que Dios tenía en los cielos, y que Jesús le dijo: espérenme porque yo voy a mi Padre. Después que Jesús subió al cielo, ellos esperaron 10 días antes de caer el Pentecostés, antes de derramarse, de llegar aleluya, la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé si en esos 10 días Jesús estaba diciendo: ay Padre, mira que se quedaron solos, mira que ahora van a venir levantamientos fuertes, mira que el diablo va a saber que ahora, alabanza, ellos están solos, pero yo te ruego que le envíe el Consolador para que esté con ellos y en ellos, para que le fortalezca, para que le conforte, para que le ayude en todo tiempo. Porque fueron 10 días que ellos estaban ahí en el aposento alto. O sea, un lazo de tiempo donde había un ruego para que usted y yo hoy recibiéramos alabanza, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y algo que me llama la atención es que dice que ellos estaban unánimes, juntos. ¿Cómo estaban ellos? Alabanza. Una de las características principales para el derramamiento del Espíritu Santo de Dios es la unidad. Aleluya. Donde hay un pueblo dividido, aleluya, no hay un mover ni una manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se manifiesta donde hay división. Porque dice la palabra que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos tres son uno. Amén. Alabanza. Y dice: cuando dos se casan, ya no serán dos, sino que serán uno. Alabanza. Aunque somos muchas cabezas aquí, la iglesia no está dividida, la iglesia es solo una. Alabanza. Y es por eso que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y se mueve donde hay unidad. Y una de las cosas que agradaba al Padre, alabanza, era que ellos estaban unidos, estaban juntos, pero también estaban unánimes en adoración a Dios. Aleluya. Y dice que mientras ellos adoraban, dice que vino un viento recio que estremecía aquel lugar. Y dice que vinieron lenguas repartidas como de fuego. Aleluya. Para decirle algo, hermano, cuando usted escuche a alguien hablando en lengua, no critique, no murmure. Aleluya. Porque eso es bíblico y está en la palabra. Dice que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, vino como un viento recio. Aleluya. Y dice que fueron lenguas repartidas como de fuego, y muchos comenzaron a hablar en otras lenguas. Alabanza. Lo que usted no conoce, aleluya, no cuestione. Alabanza. Dígale: Señor, algún día yo quiero también danzar, yo también quiero hablar en lenguas, yo también quiero ser llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y dice que después que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios, aleluya, recibieron poder, recibieron autoridad. Alabanza. Aleluya. Ellos entraron al Pentecostés, aleluya, raso, y cuando salieron de ahí, salieron con rango espiritual. Aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios, aleluya, bendecido Dios, lo invistió de su poder. Pedro no salió igual, hermano. Aleluya. Cuando Pedro salió de ahí, comenzó a predicar a otro nivel, con otra autoridad. Y dice que ese día, cuando Pedro comenzó a predicar, se convirtieron, aleluya, más de 3,000 personas. ¿Quién lo hizo? Pedro predicaba. ¿Quién lo hizo? Aleluya. La llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, alabanza, aleluya, se va a hacer notorio, y usted va a poder, aleluya, llegar a las vidas, porque no es usted. Dice que quien convence es el Espíritu Santo. Nosotros solamente